Bueno, íbamos comentando de que el bocio tiroideo es un aumento en el volumen de la glándula tiroides con deficiencia de la producción de la hormona tiroidea. Característicamente, el bocio en muchas ocasiones puede cursar con disminución de la TSH. Se reconocen dos tipos de bocio, un tipo de bocio endémico y otro bocio esporádico. El bocio endémico se denomina de esta manera cuando este afecta a más del 10% de una determinada población. Sobre todo, este llega a ocurrir en aquellas poblaciones en las que se identifica deficiencia crónica de yodo o también está asociada al consumo de alimentos que sean o de alimentos o de sustancias que sean bociógenas, es decir, que bloqueen la síntesis de hormonas tiroideas, tales como por ejemplo el tiosinato. El bocio esporádico se va a producir en condiciones un poco diferentes a las del bocio endémico. Se va a producir debido a exposición a bloqueantes de la síntesis, ya sea, como les comentaba, sustancias bociógenas o también la ingesta de algunos alimentos que puedan llegar producir este bloqueo de la síntesis de hormonas tiroideas. En algunas ocasiones, el bocio esporádico también puede estar en un contexto de defectos hereditarios enzimáticos, de algunas enzimas que tengan que ver en la síntesis y en la síntesis de las hormonas tiroideas, sobre todo en relación al metabolismo de la tiroglobulina. Bueno, desde el punto de vista morfológico, el bocio se va a observar como un agrandamiento difuso de la glándula tiroides. Esta es la forma más común de poder observar el bocio y pues se dice que tiene una primera fase que se denomina bocio hiperplásico, en la cual existe una proliferación de las células tiroideas debido a un estímulo de la deficiencia de yodo. ¿Sí? En la cual estas van a incrementar en número y tamaño y en algunas ocasiones inclusive pueden llegar a tener ciertos plegamientos, ¿sí? Con incremento del contenido de los folículos tiroideos. Progresivamente progresivamente esta etapa proliferativa, ¿sí? Se va a reemplazar por una etapa en la que se va más bien simplificar los folículos tiroideos con una dilatación de los folículos tiroideos y con un cambio de las células tiroideas a células más cúbicas y más aplanadas. En esta etapa va a existir una variación de los folículos tiroideos, donde se van a exhibir algunos que sean de gran tamaño, que inclusive puedan llegar a verse desde el punto de vista macroscópico como si fueran formaciones quísticas, y también va a existir la formación de microfolículos, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Entonces vemos cómo alternan entre macro y microfolículos. Em, Progresivamente, este bocio difuso, que va a ser en los primeros estadios, sí se puede llegar a conformar en lo que corresponde al bocio multinodular. El bocio multinodular va a constituir lo que corresponde a un bocio difuso de muy larga evolución con un crecimiento involutivo de la glándula tiroides. En este bocio multinodular, estos folículos de diferentes tamaños se van a ir organizando progresivamente en nódulos y estos nódulos, a diferencia de las verdaderas neoplasias tiroideas, pues van a carecer de una cápsula verdadera, sino más bien se van a rodear de tejido conjuntivo que los va a rodear de manera incompleta y no van a conformar como tal una cápsula. Muy característicamente en el bocio multinodular, nódulos de glándulas bociógenas, ¿sí? No van a tener un efecto sobre el tejido circundante, como vamos a ver más adelante en la lesión que es el adenoma tiroideo. En el bocio multinodular, en muchas ocasiones, los nódulos que se vayan a formar pueden llegar a tener cierta predilección por alguno de los lados de la glándula tiroides y puede conformarse un nódulo dominante, por lo cual muy frecuentemente se va a confundir con algunas lesiones. Sin embargo, este bocio multinodular son lesiones o nódulos policlonales o en algunas ocasiones monoclonales que carecen de las alteraciones genéticas que caracterizan a los adenomas tiroideos. Entonces, macroscópicamente vamos a observar, ¿sí? Que se ve como nodulaciones que se disponen de manera difusa, ¿sí? En ambos lóbulos de la tiroides y como podemos observar en esta imagen,
en muchas ocasiones se pueden organizar en nódulos dominantes en alguno de los lóbulos tiroideos. Microscópicamente se va a observar lo mismo que en el bocio difuso en un estadio más tardío, con numerosos folículos tiroideos que van a variar importantemente de tamaño entre folículos de gran tamaño y folículos o microfolículos, ¿sí? Que van a tener este arreglo en nodulaciones sin poseer una cápsula de tejido fibroconectivo definida. En cuanto a las neoplasias tiroideas, primero vamos a hacer una breve clasificación de las lesiones tiroideas. Em, las lesiones tiroideas se van a dividir en benignas y malignas. Las neoplasias tiroideas benignas van a ser denominadas adenomas tiroideos. Los adenomas tiroideos son nódulos solitarios que habitualmente se presentan en personas jóvenes alrededor de los 30 a 40 años de edad. Más frecuentemente se presentan en hombres, y cuando se presentan en hombres con mayor frecuencia en relación a las mujeres, pueden estar relacionados con malignidad. En algunos antecedentes o en algunos casos, sobre todo con las lesiones malignas, va a existir antecedentes de exposición a la radiación. Desde el clínico, se dice que los nódulos tiroideos van a tener características frías en la gamografía cuando son lesiones neoplásicas malignas, y van a tener características calientes cuando son lesiones neoplásicas benignas. El adenoma tiroideo habitualmente es una lesión solitaria para diferenciarla del bocio nodular con un nódulo dominante, ¿sí? En muchas ocasiones el adenoma folicular también puede acompañarse de bocio, pero se va a diferenciar porque es una lesión de características bien delimitadas, y al ser bien delimitado, pues va a poseer una cápsula de tejido fibroconectivo bastante remarcado y que en muchas ocasiones va a ser hialinizado. Aunque se ha pensado de que esta puede ser un precursor del carcinoma folicular, sí se ha observado que en realidad para que el adenoma folicular tiene mutaciones o alteraciones genéticas que lo diferencian un poco del carcinoma folicular. Los adenomas foliculares pueden ser funcionantes o no funcionantes en cuanto a su secreción de hormonas tiroideas. La mayor parte del tiempo son lesiones no funcionantes. Característicamente tienen mutaciones en el gen GNAS, que como nosotros ya habíamos comentado con anterioridad, tiene que ver en vías de transducción de señal en las células de características endocrinas, ¿no? Estas mutaciones se han observado sobre todo en el 80% de los adenomas foliculares que son funcionantes. Y existe otra mutación, perdón, sí, de genes que son las mutaciones RAS y PPR en su fracción gamma, ¿sí? Que están relacionados con adenomas foliculares no funcionantes. Y pues se dice que cuando obtienen estas mutaciones genéticas, eh, pues pueden contener características de malignidad. Fíjense cómo en esta gamografía, los adenomas foliculares usualmente son lesiones que no tienen funcionalidad. En este caso estamos observando un nódulo frío, ¿sí? Y vemos cómo en la superficie de corte macroscópica, sí, es una lesión de bordes perfectamente bien definidos, que desde la macroscopía puede distinguirse una cápsula de tejido fibroconectivo y característicamente empuja el tejido tiroideo subyacente. Estos nódulos tiroideos pueden tener diferentes morfologías. En algunos casos, como en este caso que estamos observando, se ve de morfología homogénea, como gris amarillento, y en algunos casos puede tener una morfología carnosa o de color rojizo, sobre todo cuando tiene un cambio oncocítico o de células de Hartle. Los adenomas tiroideos, como les decía, desde el punto de vista microscópico, tiene una cápsula de tejido fibroconectivo bien diferenciado para separarlo de los bocios coloides nodulares. Vean cómo los adenomas tiroideos pueden conformarse tanto de macrofolículos, en algunos casos, en los cuales nos puede llegar a confundir con bocio, como también puede conformarse con microfolículos con un escaso contenido coloide, como podemos observar en esta imagen. Nosotros desde esta panorámica no podemos observar el contenido coloide habitual de las glándulas tiroideas.
¿sí? Por lo tanto, este es un adenoma folicular de características microfoliculares. Muy habitualmente los adenomas tiroideos no poseen alteraciones nucleares en las células que revisten los folículos tiroideos que las componen y sin embargo en algunas ocasiones pueden tener un cambio degenerativo y un citoplasma eosinofílico finamente granular y presencia de nucleolos aparentes como lo son en los adenomas de células de Hodgkin. Bueno, en cuanto a los carcinomas tiroideos, a manera general, este tiene una incidencia del 3% de la población en general. Tiene una amplia gama de presentación en cuanto a la edad, ¿sí? Que varía entre los 20 a los 50 años de edad. Sin embargo, se ha observado en pacientes menores de 20 años, es decir, en pacientes de la segunda década de la vida, ¿sí? Y muy habitualmente se presentan en relación a la exposición de la radiación ionizante. El carcinoma tiroideo en particular, la variante papilar, como vamos a ver más adelante, que está fuertemente relacionada con la radiación ionizante, ¿sí? Se ha observado de que mientras más temprano es la exposición a la radiación ionizante, más alta es su relación con el desarrollo de este tipo de carcinoma. Este es uno de los carcinomas que observamos más frecuentemente en nuestra área laboral, o sea, es decir, en el área médica. ¿Sí? Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿sí? Y se ha observado que tiene una muy baja tasa de mortalidad, con hasta el 95% de tasas de supervivencia a los 5 años después de su diagnóstico. Característicamente, o bueno, clásicamente se divide a los carcinomas tiroideos con base en sus características morfológicas y además en sus alteraciones genéticas, como carcinoma papilar, carcinoma folicular, carcinoma poco diferenciado, anaplásico y medular. Debemos de entender de que esta clasificación es una clasificación dinámica y en los últimos años ha estado sufriendo algunos cambios, sobre todo en su subclasificación, ¿sí? Esto basado en el comportamiento de estas lesiones. Este es un cuadro que resume la patogenia de la mayor parte de los carcinomas. En relación al carcinoma papilar, podemos observar que una de las mutaciones más frecuentes son las translocaciones de los genes RED-PTC, y en esta translocación también está relacionada, ¿sí? Con alteraciones de BRAF y con alteraciones de la vía MEC, en contraposición de lo que es el carcinoma folicular, en el cual está más afectado la vía RAS y por lo tanto la vía del inositol trifosfato, así como mutaciones de PTEN. En el carcinoma anaplásico, las mutaciones más frecuentemente encontradas son las mutaciones de la vía P53 y TERT, y pues además existe el carcinoma medular, que muy comúnmente se encuentra relacionado con los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, MEN2A y MEN2B, ¿sí? En el cual intervienen las vías de señal RED. Todas estas alteraciones nos van a llevar a las mutaciones del gen PAX8, que es propio de las células tiroideas, y este gen va a tener una implicancia en lo que es el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular, y pues estas vías, en algunas ocasiones también, o sea, el conocimiento de estas vías nos va a permitir poder separar este tipo de lesiones cuando la histología o cuando la inmunohistoquímica si no sea clara en cuanto a su morfología. Bueno, macroscópicamente hablando, esta es la presentación clásica del carcinoma papilar. En muchas ocasiones es una lesión, ¿sí? Que puede tener una cápsula o no, ¿sí? Muy habitualmente esta misma cápsula que posee es una zona de infiltración. Muy habitualmente el carcinoma papilar puede llegar a presentar degeneración quística y desde el punto de vista macroscópico se va a presentar con esta formación de papilas, ¿sí? Que nosotros podemos observar acá, que tienen este patrón de crecimiento por dentro de la lesión. Em, este tipo de lesiones desde el punto de vista microscópico, ¿sí? Más allá de presentarse, perdón, de caracterizarse por la presencia de papilas como tal, con tallos fibrovasculares rodeados de células epiteliales, entrecúbicas a cilíndricas simples, lo más importante de este tipo de lesiones, sí, son las características nucleares.
Las características nucleares del carcinoma papilar, van a ser la clave para su diagnóstico. Entonces, independientemente de que este tipo de lesiones presenten papilas o no, ¿sí? Las características nucleares son, las que van a definir a este tipo de neoplasia. Y bueno, pues, ¿cómo son estas características nucleares? Se dice que estas lesiones, son, o presentan núcleos de apariencia vacía con cromatina marginada y con la presencia de pseudoinclusiones intranucleares. Las pseudoinclusiones intranucleares son como si fueran, son como redonditos dentro de cada uno de los núcleos que le dan esta apariencia vacía. Sí, cuando no producen estos artificios, sí, de redonditos dentro de los núcleos, también llegan a presentarse con barras nucleares, como podemos observar acá. Esta apariencia vacía es muy característica del carcinoma papilar, tanto es así que desde el punto de vista citológico, en las punciones aspiraciones por aguja fina, si nosotros buscamos las características nucleares más allá de la arquitectura papilar, tradicionalmente nosotros le llamamos a estos núcleos como los ojos de Anita la huerfanita en relación a estas caricaturas antiguas, sí, donde se veían estos ojos de apariencia vacía. Sí, entonces ya sea que el carcinoma papilar tenga una arquitectura folicular y no así papilas, con estas características nucleares se sigue llamando carcinoma papilar. Existen algunas variantes, de carcinoma papilar que son más agresivos que los carcinomas papilares convencionales. Sí, estas son, el carcinoma papilar de células altas, el cual posee una doble mutación, por lo cual, desde el punto de vista clínico es una lesión más agresiva. La variante esclerosante difusa, que es una lesión que se presenta en conjunto con metaplasia escamosa de las células, foliculares, y que se va a presentar en pacientes más jóvenes y también va a tener una característica más agresiva. La variante papilar folicular, a diferencia de las dos anteriores, va a presentar otras mutaciones que van a hacer que sea una lesión que se parezca más a una neoplasia folicular, ¿sí? Y en muchas ocasiones, cuando esta lesión se presenta en su variante con una cápsula bien delimitada, similar a la del carcinoma folicular, sí, entonces se va a presentar o se va a comportar como una lesión de mejor pronóstico. Esto de acá es algo que viene desde el año 2018, ¿sí? Bueno, más allá de que lesiones precursoras se las ha reconocido actualmente, sí, como lesiones de mejor comportamiento o de lesiones de más bajo grado, ¿sí? Que son, el microcarcinoma papilar, sí, que son lesiones que son, milimétricas y en muchas ocasiones llegan a presentarse de manera incidental en el contexto de un bocio, por ejemplo, nodular. ¿Sí? La neoplasia tiroidea no invasiva con características nucleares de carcinoma, papilar tiroideo, ¿sí? Que se denomina o que se considera como un precursor del carcinoma papilar folicular encapsulado, ¿sí? Es una lesión que actualmente, bueno, es una terminología que actualmente, se ocupa, ¿sí? Para aquellas lesiones, que son, como dice su nombre, encapsuladas, que tienen características nucleares similares a las del carcinoma, papilar, y sin embargo todavía no poseen aquellas características, como las que se las he mencionado. Y el adenoma folicular no funcionante, que es el precursor del carcinoma folicular, sí, que como les había comentado, pues posee algunas, mutaciones, que pueden, o más bien que están relacionadas sobre todo con malignidad. Bueno, en relación al comportamiento del carcinoma papilar, este va a depender, en relación al estadio en el que se presenta el momento de su diagnóstico, y pues el estadio va a estar marcado por el tamaño de la lesión y por la extensión por fuera de la glándula tiroides, sobre todo cuando este invade el músculo esquelético, que es el responsable de la fijación o que se encuentra en relación con la glándula tiroides. Otros factores que tienen que ver en relación a su comportamiento van a ser la diseminación linfática, la presencia en cuanto a la porcentualización de las variantes especiales de mal pronóstico, ¿sí? Cuando ésta se encuentra diseminada y cuando existe, como les decía, extensión extratiroidea. Debemos de recordar, sí, que la lesión o que las lesiones papilares
tienen un predominio de diseminación de índole linfática, a diferencia de las lesiones foliculares que tienen sobre todo un patrón de diseminación vascular. ¿Qué quiere decir esto? Diseminación linfática quiere decir sí que más frecuentemente el carcinoma papilar se va a asociar a metástasis en ganglios linfáticos, sobre todo inicialmente los ganglios regionales. Sí, los ganglios regionales de la glándula tiroides son los ganglios cervicales, sí, inicialmente los de la cadena 6 o nivel central de los ganglios cervicales, pero también pueden verse afectadas diversas cadenas ganglionares cervicales, ¿no? Entonces, muy habitualmente el comportamiento o el manejo del carcinoma papilar tiroideo va a tener que ver, si aparte de la resección de la lesión, porque en muchas ocasiones estas lesiones son multifocales, por lo tanto, habitualmente va a existir una resección de toda la glándula tiroides, ¿sí? Y con el diagnóstico de este tipo histológico, va a venir asociada la disección ganglionar linfática, lo cual es muy diferente en el carcinoma folicular, que no tiene este patrón de diseminación, como ahora vamos a ver. El carcinoma folicular, a diferencia del carcinoma papilar, que corresponde a la mayor parte de las neoplasias malignas tiroideas, solamente va a corresponder hasta el 15% de los cánceres tiroideos. Si vean cómo la frecuencia en edad es un poco diferente a la del carcinoma papilar, ya que este se presenta en pacientes más adultos. Habitualmente la lesión folicular es una lesión unifocal, para diferenciarla del carcinoma papilar, que muy frecuentemente es multifocal, ¿sí? Y habitualmente se va a presentar como una lesión nodular, ¿sí? En muchas ocasiones encapsulada y que va a variar en relación a su morfología, ¿sí? Conforme al tipo de células que lo compongan. Muy frecuentemente va a ser una lesión de color pardo grisácea, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones también puede tener predominio de este componente como carnoso o como marrón, sobre todo en los carcinomas de células de Hortle, que son una variante de los carcinomas foliculares, ¿sí? Los carcinomas foliculares, a diferencia de los carcinomas papilares, son lesiones que se conforman por estructuras a manera de folículos tiroideos normales, ¿sí? Y van a remedar folículos, perdón, macrofolículos, ¿sí? O también microfolículos, ¿sí? Este, y similar a los adenomas foliculares, van a tener una cápsula de tejido fibroconectivo gruesa, ¿sí? Y vean cómo en cuanto a las características nucleares, estas no presentan núcleos de apariencia vacía, no presentan hendiduras, no presentan barras, no presentan pseudoinclusiones, ni tampoco presentan ojos de Anita la huerfanita, ¿sí? Lo más importante del carcinoma folicular y para diferenciarlo de los adenomas foliculares es establecer la invasión en la cápsula que la rodea. Vean cómo esta es la clásica imagen, ¿sí? De invasión a manera de volcán, ¿sí? Que es como se denomina, y vean cómo la lesión habitualmente tiene una cápsula de tejido fibroconectivo denso, ¿sí? Y las células neoplásicas invaden como si fuera un volcán por fuera de esta cápsula. Este es un esquemita del Colegio Americano de Patología que podemos utilizar para saber cómo se evalúa esta invasión hacia el tejido. ¿Sí? Vean cómo solamente una invasión incompleta a la cápsula no es tomada en cuenta, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico, sino deben de salir por completo las células neoplásicas hacia el tejido tiroideo subyacente, es decir, salir por completo sin evidencia de cápsula todavía subyacente. Otra cosa que también utilizamos para poder establecer la invasión, sí, es la presencia de permeación, sobre todo vascular y no tanto linfática, de los vasitos que se encuentran en la cápsula. El hecho de que exista una permeación vascular verdadera, ¿sí? En la cápsula también es un indicador de carcinoma folicular. ¿Sí? Se dice que esta invasión vascular dentro de la cápsula sí debe de representarse con una endotelización de las células neoplásicas, ¿sí? Y es que este patrón de invasión vascular, fíjense cómo digo vascular y no linfática, ¿sí? Es muy característica de los carcinomas foliculares, ¿sí? Entonces esto hace que desde el punto de vista clínico, a diferencia del carcinoma papilar que se disemina por ganglios linfáticos, va a ser más frecuente que los carcinomas foliculares tengan una diseminación en órganos a distancia y no así en ganglios linfáticos.
Entonces, el carcinoma, perdón, aquí está mal, el carcinoma folicular en cuanto a su comportamiento, sí, va a tener una diseminación de tipo vascular con metástasis en órganos, sí, y al tener una metástasis en órganos, en muchas ocasiones los carcinomas foliculares, aunque sean de una histología indolente, sin muchas características nucleares llamativas, sí, va a tener un comportamiento más agresivo que los carcinomas papilares. Sí, naturalmente, ¿sí? La evaluación de este tipo de lesiones siempre depende del estadio en el momento en el que se realiza el diagnóstico. El estadio, nuevamente, en el cáncer de tiroides está dictado por el tamaño y por la extensión de la lesión, sobre todo cuando ésta se extiende a tejidos vecinos como músculo, por ejemplo. En relación al carcinoma poco diferenciado y al carcinoma anaplásico, son lesiones poco frecuentes. Corresponden aproximadamente al 5% de las lesiones y van a observarse alrededor o entre los 60 a los 70 años de edad. Los carcinomas anaplásicos, cuando llegan a presentarse, em, son lesiones que pueden tener hasta una mortalidad superior al 100%. El carcinoma poco diferenciado, y para que podamos entenderlo, es una lesión que se constituye como un componente más agresivo de cualquiera de los dos anteriores carcinomas previamente mencionados, es decir, del folicular y del papilar. ¿Sí? En el carcinoma poco diferenciado, sí se puede llegar todavía a encontrar se puede llegar a encontrar estructuras que nos recuerdan al carcinoma papilar o al carcinoma folicular, con este otro componente de características más agresivas, con un patrón sólido, en muchas ocasiones con áreas de necrosis, sí con características nucleares, sí que nos van a llamar la atención, sí que van a ser diferentes a las del carcinoma papilar y a las del carcinoma folicular, como ya se les ha mencionado, ¿sí? Y el carcinoma poco diferenciado en realidad constituye en una progresión de las lesiones anteriores. El carcinoma anaplásico también constituye en una progresión de las lesiones anteriores, pero el carcinoma anaplásico se considera una lesión altamente agresiva y que habitualmente es una superposición de alteraciones moleculares, ¿sí? A los otros carcinomas, como les había mencionado anteriormente, con mutaciones sobre todo de PEC53. ¿Sí? Las lesiones anaplásicas son lesiones altamente infiltrativas en relación al tejido subyacente y pueden llegar a ser lesiones de gran volumen que puedan llegar a comprometer otras estructuras del cuello y que son altamente metastásicas. ¿Sí? Característicamente las lesiones anaplásicas van a tener algunas características morfológicas que, que nos van a llamar la atención. Puede ser de células anaplásicas, puede tener un componente de células escamosas, como lo que estamos observando aquí con la formación vaga de perlas de queratina. Puede tener una morfología sarcomatoide que ya no nos recuerde a un carcinoma y en otras ocasiones puede llegar a presentarse con células gigante multinucleadas similares a las células de tipo osteoclasto. Los carcinomas medulares, a diferencia de todos los otros carcinomas antes mencionados que se originan en las células foliculares tiroideas, este carcinoma va a tener origen en las células separafoliculares. Este carcinoma solamente corresponde alrededor del 5% de las lesiones y pues puede tener picos de incidencia en relación a su relación, más bien, con algunos síndromes asociados. Puede presentarse tanto en jóvenes como en adultos, sobre todo se va a presentar en adultos cuando tienen una presentación esporádica y en pacientes más jóvenes cuando están relacionados con los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, sobre todo los subtipos 2A y 2B. ¿Sí? En pacientes jóvenes va a ser sobre todo cuando sean de tipo familiar. ¿Sí? Estas células C parafoliculares, como nosotros recordaremos en fisiología normal, ¿sí? Van a tener o más bien tienen una implicancia en lo que es el metabolismo de la calcitonina, ¿sí? Con la vitamina D. ¿Sí? Entonces, esta calcitonina, que es un producto de las células C parafoliculares, en muchas ocasiones en el carcinoma medular se va a ver muy elevado en las pruebas séricas.
¿sí? Y por lo tanto, los niveles de calcitonina nos van a servir como un marcador tumoral, no diremos tanto de diagnóstico, sino más bien como de seguimiento. El carcinoma medular, a diferencia de las otras lesiones, sí, se va a caracterizar por ser una lesión de bordes poco definidos, de apariencia infiltrativa, de color gris claro, y en muchas ocasiones llega a presentarse con una área central a manera de cicatriz fibrosa o de cicatriz radiada. Y esto es porque en muchas ocasiones, desde el punto de vista histológico, sí, en el carcinoma medular, va a existir depósitos de material amiloide. Este material amiloide puede llegar a observarse con tinciones especiales de rojo Congo y obviamente debe de observarse también mediante birrefringencia, mediante microscopía óptica polarizada. El carcinoma medular, a diferencia de los carcinomas tiroideos convencionales, va a tener múltiples patrones histológicos, con zonas trabeculares, con zonas nodulares. En muchas ocasiones, pues obviamente no va a tener el patrón papilar. En muchas ocasiones nos puede llegar a tener un patrón similar al patrón folicular, y las células van a variar entre células de apariencia poliédrica, similares a las células C parafoliculares, y también pueden llegar a tener esta apariencia como fusiforme, ¿no? Entonces, estas mismas características van a ser las características que vamos a observar en la citología por punción con aguja fina. Como les decía, el carcinoma medular en muchas ocasiones va a tener estos depósitos de material amiloide, como podemos observar acá. Este material amiloide, observado bajo una tinción de rojo Congo y en una luz y mediante luz polarizada, va a tener este realce con una coloración como amarillo verdoso o como de verde color manzana, ¿sí? Que va a ser la birefringencia propia de las láminas beta del material amiloide. Sí, esto debe de demostrarse mediante tinciones de histoquímica y mediante estudios especiales por microscopía óptica. Sin embargo, actualmente, para diferenciar las lesiones tiroideas originadas en las células foliculares versus el carcinoma medular, naturalmente lo que hacemos son tinciones de inmunistoquímica. Las lesiones que son primarias de la glándula tiroides, de las células foliculares, habitualmente van a ser positivas para PAX8, para tiroglobulina, ¿sí? A diferencia de las lesiones que son propias de las células parafoliculares, que van a ser positivas para calcitonina, como es esta marcación de inmunistoquímica, y también van a ser positivas para cromogranina, para sinaptoficina, ¿sí? Y para otros marcadores neuroendocrinos. Habitualmente, cómo se comporta el carcinoma medular, va a depender mucho del estadio al momento en el que se encuentra. En muchas ocasiones el carcinoma medular, sobre todo cuando está relacionado con síndromes familiares, puede llegar a ser multifocal, ¿sí? Encontrándose múltiples focos con zonas de hiperplasia de las células C parafoliculares. Al ser una lesión que en muchas ocasiones va a ser secretora, a diferencia de las lesiones de las células foliculares, que en muchas ocasiones no son secretoras, de hecho la mayor parte del tiempo no lo son, ¿sí? El carcinoma medular sí se va a comportar con síndromes paraneoplásicos, no solamente relacionados con la secreción de calcitonina, sino también relacionado, ¿sí? Con otros síndromes, como por ejemplo aquellos que ya hemos visto cuando estábamos observando o cuando estábamos estudiando las neoplasias pulmonares. Bueno, eso creo que es todo en relación creo que eso es todo en relación a las lesiones tiroideas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna? Perfecto. Nos vemos entonces en el parcial con estos temas. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, Solo doctora.